Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Sin duda me parece que ese proceso, digamos, esa forma velada que llaman de simulada también de proceso político llamado intercampaña en la República Mexicana, ha servido, entre otras cosas, para ir reflexionando entre actores, partidos y los mismos ciudadanos en torno, por ejemplo, a los apuntes, me parece, algunos de ellos, no todos, principalísimos, del acoso que hay a la vida pública en el país, y creo que uno de ellos, sin duda, comenzó desde el día 1 de la gestión del presidente, colocando el primer obstáculo a la democracia constitucional, que fue justamente la puesta en práctica de su conferencia de medios, y con ello, desde luego, el acoso a los medios y también a la libertad de prensa y de expresión, a los periodistas. Yo creo que es un proceso que ha ido erosionando esa práctica que llamamos la democracia constitucional. Y también me parece que en torno a esa alimentación que ha hecho de su conversación el presidente, lo ha hecho desde luego el primer día de su gestión precisamente para ir generando todas las condiciones para que se generen con él mismo dos elecciones. Él que conoce también el régimen político mexicano, él fue un habitante, no el único, pero notable, del régimen hegemónico, el del PRI, el que dependía de todo un aparato público, de un sistema político mexicano contemporáneo, y ahora quiere replicarlo, pero en una forma, con un modelo propio, el suyo, el que la ciencia política ha llamado un modelo carismático, y que, en otras palabras, genere una respuesta para él mismo, como hemos comentado en este espacio, una forma de plebiscito, en donde le digan a él sí o no, y por eso él tendrá, me parece, dos elecciones, la suya propia, la de 2018, y después la de 2024 que ha ido confeccionando, generando, distorsionando, con el quitar, digamos, el tejido, las instituciones, el diseño del país, paso a paso, digamos, cada día de su gestión. Y creo que por eso la ausencia de la precandidatura presidencial de su partido dominante, y él como no solo jefe, sino operador, articulador y el diseñador de todo este proceso que significa el quedarse allí en la élite política por largo plazo. También conviene señalar al respecto que eso explica, o lo explica muy bien desde el punto de vista de la literatura, el politólogo Gabriel González Molina, cuando nos ponía la evidencia en uno de sus libros, que justo hay ya la manera de ponerlo en práctica en la lógica de que se trata de un presidente que, como ninguno, ha ejercido, me parece, no la centralización, sino la personalización de la vida pública, es decir, del poder, digamos, prácticamente absoluto. Y lo veremos de aquí a todo el proceso que termina la intercampaña hasta febrero 29, con la inauguración de sus obras, la práctica de febrero número 5, cuando ponga todo ese decálogo que ha llamado a ir, como decimos, quitando el tejido y también el diseño del país de una conversación electoral, de iniciativas de reformas constitucionales que justamente terminan siendo una conversación electoral porque no tienen sustento más allá de la propia lógica de la elección, que tiene como su cometido el día de la jornada electoral presidencial, hacer conversación y sobre todo hacer discusión pública para el único mérito que ha tenido su gestión, que es justamente la confrontación con los actores políticos. También vemos que hay una circunstancia que está, hemos dicho también en nuestro espacio, que está desde luego atada a la elección mexicana, a la elección estadounidense, justamente porque coincide en este mismo año como pocas ocasiones en nuestra historia, y siendo México un país estratégico, como dice ese muy buen libro, México, un país de la América del Norte, hay desde luego la oportunidad de verlo a la luz de lo que puede ocurrir de nueva cuenta, o bien con la lógica estadounidense y sus votantes de que vuelvan a optar por el señor Trump, o darle justo otra oportunidad al mandato de Biden, que es verdad, no ha sabido comunicar
el proceso de su gestión, pero que la lleva de manera ordenada y sobre todo en equipo, articulado y organizado. Eso lo veremos con el paso de los meses y sobre todo las elecciones primarias que están teniendo lugar ahora mismo en esa nación. Y me parece que en todo caso el proceso de las encuestas también en México es un proceso también distorsionado, volviendo a la República Mexicana, porque no hay duda que en todo caso necesitamos, como no solamente los actores y los partidos, sino también los propios ciudadanos, necesitamos conocer el estado real, los números, las cifras y sobre todo el sustento, el rigor de la metodología en que se basan, porque de otro modo están siendo muy bien utilizadas esas mismas encuestas, leyéndolas mal a sus sociedades y por tanto no están teniendo esa oportunidad los propios ciudadanos de que las puedan utilizar como un indicador de la realidad, que eso es lo que más importa. Y en todo caso el periodismo está siendo un indicador muy importante, allí sí, retratando la realidad, pero necesitamos, reitero, que ese indicador sea útil, no únicamente a los actores, a los partidos, sino sobre todo a los ciudadanos. De otro modo, puede generarse una lógica útil únicamente al mundo de la política, pero no, me parece, a los decisores principales. En el final de este camino me parece todo lo que es muy útil también recordar aquella muy buen aforismo de Bismarck en torno a la política real, que siempre se ha desempeñado en su territorio. La política real nunca debemos desconocerla, justamente porque está en juego el país, su diseño y el largo plazo, como lo decía muy bien Bismarck. Aquellos que les gusten las leyes y las salchichas no vayan a ver cómo se hacen, justamente por todo ese proceso, por decirlo en palabras simples, tan desaseado como ocurre, porque ese es el territorio, reitero, en que se desempeña todos los días entre actores y partidos la política real.